Nos da mucho gusto recibir al doctor David Sidlow, quien impartirá la conferencia Controlando el Estrés. El doctor Sidlow realizó sus estudios en la Universidad en la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente se especializó en Inglaterra en la University of London, University of Wyoming y en Maudsley Hospital. A nivel internacional se ha desempeñado como director de educación y asistencia técnica en National Center for Children Exposed to Violence, Yale School of Medicine en Estados Unidos de América. También participó en la coordinación de los trabajos con niños posterior a los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York, esto a través del sistema Partnership for the Recovery of the New York City School. Actualmente se desempeña como jefe de psiquiatría del Centro Neurológico ABC del Centro Médico ABC, así como coordinador de la Clínica de Trastornos Alimenticios del mismo instituto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Se preguntarán por qué entre todos los escudos que pongo aquí de las instituciones que represento está el escudo del ITAM. Pues resulta que soy exalumno del ITAM. Soy de la generación 77. Si me acuerdo bien, mi clave era 9991. Es de esas que se quedan, ¿verdad? Pero era allá en Marina Nacional. Y la señora Mari hacía unos colchones de nuez y de pasitas, que los partía a la mitad, los fría sin mantequilla, deliciosos, y hoy en día ya no se puede porque uno engorda muy rápido, ¿no? Pero eran buenísimos, no sé si lo siguen haciendo acá. Es un placer, es un gusto para mí estar de regreso aquí en el ITAM. El ITAM es una cuna, es un semillero enorme, porque ahora ustedes se preguntarán cómo es que alguien que salió del ITAM termina siendo médico y psiquiatra. Bueno, pues estuve expuesto a distintas situaciones que me fueron llevando por ese camino y nunca olvidé mis raíces aquí en el ITAM, así es que les agradezco la invitación, estoy muy contento de estar acá. Les voy a platicar un poquitito de lo que es el estrés y la idea realmente es meterlos por el mundo de la neurología. Les voy a hablar de neurología, les voy a hablar de qué es lo que nos pasa a los seres humanos cuando vivimos en una ciudad como la que vivimos hoy en día, en el mundo en el que vivimos hoy en día, para de ahí poder hablar de qué podemos hacer para controlar el estrés. Se considera que el estrés está detrás de todas las enfermedades físicas y mentales que tenemos hoy en día. En el mundo vivimos una situación estresante terrible y esto ha ido haciendo que la conformación de patologías tanto físicas como mentales pues crezca y se convierta en un problema pandémico y lo podemos ver a distintos niveles y en distintos estratos y espero poderles explicar a lo largo de la plática el por qué esto sucede. El hecho de que vayamos a hablar de algunas cuestiones neurológicas, por favor espero que no lo saque de onda, pero se los voy a explicar, van a ver lo fascinante que es entrar por este camino. No sé cómo, para adelante, ahí está. Ok, en unas estadísticas recientes, publicadas en Expansión, hace escaso un año, un poco menos, resulta que México es el país con más estrés laboral en el mundo. Así como somos el país número 1 en obesidad infantil y somos el país número 1 en consumo de refrescos, somos el país número 1 en estrés laboral. Y esto es una cosa increíble, ¿sí? Porque eso lo que implica es una estadística confirmada por GNP, 75% de la gente que trabaja reporta estar estresado de alguna manera en algún momento. En China hablan del 73% y en Estados Unidos del 59%. Entonces vean ustedes cómo estas estadísticas hablan de cosas muy importantes. 25% de los infartos que se dan en este país están vinculados a situaciones estresantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente son corazones enfermos, no necesariamente son corazones que están mal, que son arterias tapadas, que tienen problemas de conducción, son corazones que pueden tener algún pequeño problema, pero situaciones estresantes los llevan al punto en el que dejan de funcionar. 25%, 1 de cada 4 infartos en el país. Según la OMS, en México hay más de 75,000 infartos anuales. Entonces, bueno, podemos ver que esto se va convirtiendo poco a poco en un problema importante a nivel nacional. Según Mitofsky, ¿sí? Un estudio que se hizo aquí en la Ciudad de México, estas son las causas más importantes por las cuales hay estrés y problemas.
Uno, dificultades económicas, más o menos el 55% de la gente reporta que sus problemas económicos son los que generan el mayor estrés, y podemos entender el por qué, ¿no? Segundo, 45% problemas de tránsito y de tráfico. El doctor Cervantes acaba de platicarnos un poquito de eso, y yo viniendo para acá, sí, me estresé muchísimo, porque no es porque no sabía cómo llegar, es porque la forma en que la gente maneja. Yo me imagino que muchos son los estudiantes del ITAM que iban a llegar tarde a clase o a un examen. Las salidas se vuelven terribles, recordarnos a las progenitoras de manera muy amable, es una cosa constante en este país. Ya no digamos estar parados en un semáforo y que llegue alguien a tocarnos el vidrio porque quiere que cooperemos con la Cruz Roja, y que inmediatamente pensamos que nos van a asaltar, que nos van a secuestrar, o que va a haber algún problema de esa índole, ¿sí? Estas situaciones de estrés son serias. 33% se debe a depresión y ansiedad. Somos un país de gente muy deprimida y de gente muy ansiosa. El otro día me llegó un correo, no sé si a ustedes les llegó también, que decía que estar deprimido es vivir en el pasado, estar ansioso es vivir en el futuro, que por eso hay que vivir en el presente. Pero la verdad es que nuestro presente es igualmente depresivo y angustiante, así es que no le hagan mucho caso a 30% de problemas familiares. También es cierto, fíjense que en Europa y en países primermundistas consideran a los países en desarrollo, como el nuestro, países que todavía tienen una estructura familiar muy buena, muy sólida, porque nosotros nos apoyamos en círculos familiares, en núcleos familiares, para resolver muchos de los problemas que se generan para el ser humano. Y sin embargo, desafortunadamente, igual que hemos ido perdiendo muchas cosas, en este proceso de desarrollo, también hemos ido perdiendo la posibilidad de utilizar a nuestras familias como núcleos de soporte. La movilidad, la globalización, la búsqueda de trabajos en otros lugares ha sido parte de lo que ha llevado a esto. Problemas físicos, el más importante de todos son las cefaleas, gente que sufre de dolores de cabeza constantes, y eso genera también estreses muy importantes. Y finalmente, problemas maritales, que están separados de los problemas familiares, ¿sí? El índice de divorcios en la clase media, baja, media y media alta en México es idéntico que en Estados Unidos. O sea, en México nos estamos divorciando exactamente igual que en Estados Unidos, que es altísimo el porcentaje. Las probabilidades de hacerla hoy en día, una persona que se casa el día de hoy, en los próximos 5 años, tiene 66% de posibilidades de seguir casado, 33% de posibilidades de ya estar separado. Entonces, somos un país que tiene una serie de problemas importantes. Y finalmente, 9% de problemas directos con el jefe, ¿sí? Esto es lo que Mitofsky nos arroja. Ahora vean, las manifestaciones más importantes del estrés, ¿sí? El 16% reporta cansancio, 12% depresión, preocupación, problemas, mal humor, enfermedades. Esto no suma al 100%, pero si ustedes lo piensan, este tipo de situaciones son situaciones que vivimos todos cotidianamente. Ahorita les voy a poner una serie de síntomas, y yo quiero que nada más ustedes piensen cada cuándo y cuántas veces en la vida han sentido alguna de estas. Primero les voy a platicar un poquito qué es el estrés y el trauma. La gente habla de esto como si fuera una cuestión cotidiana. Sí, los seres humanos decimos, es que estoy muy estresado o es que estoy muy nervioso. Pero el estrés tiene una definición muy, muy clara. Cuando hay un evento que es agobiante, no anticipado y devastador, eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que estoy estresado porque tengo un examen mañana. Ese tipo de estrés puede ser muy bueno, y al ratito vamos a ver por qué. Estamos hablando de cuando un evento es agobiante, no anticipado y devastador, y causa que se inmovilicen los métodos normales que son psicológicos para disminuir el peligro y la ansiedad. O sea, cuando todas nuestras capacidades internas se bloquean, se crea un estado, que es el que llamamos estrés o trauma, que está caracterizado por síntomas específicos y desestructurantes. O sea, desde enfermedades, problemas afectivos, problemas conductuales, somatizaciones, regresiones, todo lo que vemos cuando una persona verdaderamente está pasando por un estrés severo. Y por desregulación neurofisiológica. Y esto es algo que quiero que les quede clarísimo. Hay una confusión muy grande en nuestro medio, en el que cuando hablamos de algo psicológico, la gente cree que es, hay que echarle ganas. ¿No les han dicho muchas veces, pues nomás échale ganas? Como si de verdad alguien que ha estado deprimido, nunca le diría a alguien más, échale ganas. Porque es un problema neurofisiológico. La gente se deprime, claro que hay factores externos que hacen que nos deprimamos, pero una vez que eso sucedió, hay una cuestión interna, concomitante, biológica, que hace que eso se perpetúe o siga eternamente. Y esto, obviamente, como yo les decía, crea una parálisis de los recursos internos, y si eso ocurre, afectivamente estamos amolados,
cognitivamente no podemos funcionar y conductualmente metemos la pata. Y esas son las tres áreas en donde el ser humano se manifiesta. Entonces, esta plática que les voy a dar el día de hoy habla de cómo funcionamos como seres humanos y qué es lo que podemos hacer para adaptarnos a este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Porque ustedes saben, hoy en día la mejor fórmula para medir salud mental en una población es medir su capacidad de adaptación. Entonces, tenemos que aprender a adaptarnos a este mundo, porque el mundo no va a cambiar, tenemos que cambiar nosotros, ¿sí? Estas son algunas de las causas más importantes en términos de por qué la gente se siente estresada. Primero son las exigencias y presiones recientes, ¿sí? Vamos a hablar de dos niveles. El nivel de un estrés normal, como yo les decía, tengo un examen, estoy un poco nervioso, sí estudié, pero pues igual estoy un poco nervioso, ese es un estrés normal. Pero cuando las presiones se juntan, y pueden ser porque la profundidad del problema que tenemos es muy seria o porque tengo muchos problemas, entonces me va a llevar a un tipo de estrés que hoy en día llamamos trauma, ¿sí? Segundo, expectativas temerosas anticipadas del futuro, o sea, también me preocupa lo que va a pasar hacia adelante. Preocupación incesante, cuando estoy constantemente, si les ha pasado, que tienen un problema dándoles vueltas en la cabeza y que por más que crean que se van a separar de él, allá atrás de la cabeza está dando vueltas y vueltas y vueltas, nunca se acaba. Estas actitudes, la actitud es algo muy importante en la vida, el negativismo, el pesimismo, el enojo constante y la paranoia. ¿Quién en esta ciudad no vive con cierta paranoia? ¿Sí? Hoy en día vivimos en estados paranoides constantes, no solamente por las situaciones de violencia y de crisis que tenemos, sino por todo lo demás que se está viviendo alrededor, ¿sí? Ansiedad y depresión, culpa, vergüenza y miedo, estos son los tres elementos afectivos más importantes que rigen la cultura judeocristiana occidental: la culpa, la vergüenza y el miedo, ¿sí o no? Así es como nos controlan, constantemente, con culpa, con vergüenza y con miedo. ¿Y quién no vive con alguno de estos tres elementos constantemente? Y finalmente, situaciones físicas y emocionales y sociales, y aquí metemos maritales, familiares, laborales y sociales, lo pongo como amistades. Cualquiera de estas situaciones, ¿quién no tiene alguna de estas? ¿Sí? Entonces, la diferencia entre vivir una situación estresante determinada y llevarla a un nivel en el que ya estoy hablando de un estrés severo o de una cuestión traumática, depende de cómo está constituido mi sistema nervioso. Y ahora les voy a platicar un poquito de eso. Primero les voy a hablar de los síntomas que les decía. Ustedes nada más piensen cuál de estos tienen. Reactuación del estrés en situaciones externas, ¿sí? Nos sentimos mal porque nos estamos peleé con la novia y llegamos a la escuela y nos peleamos con todo el mundo, ¿sí? Reactuamos lo que estamos viviendo allá, en el aquí y el ahora, constantemente. Segundo, pesadillas. Cuando estamos estresados, vivimos situaciones de pesadillas todo el tiempo, ¿sí? La gente duerme mal y a la hora de dormir mal, pues se hace un círculo vicioso que se va haciendo todavía peor. Los flashbacks. Cuando alguien ha vivido una situación, ¿quién aquí no ha chocado? Estamos hablando de accidentes con Arturo hace rato. Alguien choca y se la pasa recordando esa situación una y otra vez. Es más, lo cuentan a todos sus amigos y para cuando lo contaron la 10ª vez ya están platicando un choque que fue otro, totalmente distinto, ¿sí? Porque es un proceso de elaboración que tenemos los seres humanos. El tratar de hablarlo, estos flashbacks, para tratar de contener la situación estresante. Angustia, sufrimiento, recordar ciertos eventos, quejas somáticas, esto es lo más común. Los psiquiatras, por lo menos les voy a decir, entre el 25 y el 35% de los pacientes que recibimos vienen con quejas somáticas. Me duele la espalda, me duele la cabeza, pero fíjese que mi neurólogo me dijo que estoy loco, que porque no me encuentra nada. Como que el hecho de que un médico orgánico no encuentre nada implica que hay que ir a ver al shrink porque está loco. No es cierto. El sistema neurológico, como espero demostrárselos el día de hoy, controla absolutamente todos estos elementos. Gente que evita hablar o pasar en ciertos temas, ¿les ha pasado que chocan en una calle y evitan esa calle por un tiempo? ¿No les gusta pasar por esa misma esquina donde chocaron? ¿Sí? Evitar visitar ciertos lugares, evitar recordar ciertas situaciones, dificultades de memoria, evitación social. Vean esto, las dificultades de memoria. O dificultades conductuales. ¿Ustedes saben cuántos niños hoy en día en escuelas primarias están recibiendo medicamentos como Ritalin, como Concerta? No sé si alguien aquí lo esté tomando y espero que sí, sea por indicación médica. ¿Cuántos niños reciben eso? Porque es más fácil para los papás y para los maestros empastillar al niñito que hacer un estudio serio y ver qué es lo que tiene y tratarlo de maneras alternas. Evitación social, nuevos miedos, sensaciones de un futuro inexistente. ¿Alguien de ustedes ha sentido alguna de estas? Vean cuántas veces. Seguimos con la lista.
Dificultades para quedarse dormido, permanecer dormido, pesadillas. Esta es una de las quejas más comunes para médicos generales, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo quedarme dormido, dice alguien. O me duermo muy bien, a las 2 horas me despierto y ya no me puedo volver a dormir. O duermo muy bien, pero no descanso. Esa es otra, ¿sí? Decremento en la atención y en la concentración, esa también es muy común. Fracaso escolar y laboral. Conducta agresiva, irritabilidad y enojo. Eso lo vemos todo el tiempo en la calle. Todo el tiempo lo vemos, inclusive con amigos, ¿sí? La forma de vincularnos con nuestros amigos muchas veces es agresiva. Hipervigilancia, respuesta exagerada, impulsividad. Yo se los paso nada más para que vean con cuáles de estos se identifican y cuántos de estos han vivido. Lo peor es que entonces uno genera un rasgo restringido de afecto y de cognición. Y entonces la forma en que nosotros vivimos nuestra vida es muy parcial. No la estamos viviendo como la deberíamos de vivir. La estamos viviendo con menos afecto del que deberíamos de vivirlo. Y lo único que cuenta en la vida, somos seres humanos, ¿eh? Las experiencias que cuentan en la vida son las experiencias afectivas. Y además no podemos realizar nuestras labores porque cognitivamente estamos afectados. Y enfermedades constantes, como les decía. Ahora vean, si ustedes han tenido alguno de estos síntomas, es probable que sufren de alguna situación que se llama reacción aguda al estrés. Y esto normalmente ocurre cuando vivimos un estrés determinado y en los 30 días siguientes a ese estrés tenemos alguna de estos síntomas como el que tenemos cuando ustedes tengan una pesadilla, cuando les duele la cabeza, cuando tengan alguna situación orgánica que no pueden explicar. Piensen qué ha pasado en los últimos 30 días, porque es muy probable que estén teniendo una reacción aguda al estrés y para eso hay tratamientos muy específicos, tanto terapéuticos como médicos, o que tengan otra cosa que se llama el trastorno de estrés postraumático. Hoy en día se sabe que el 60% de la población en algún momento de la vida tiene trastorno de estrés postraumático. Originalmente se creía que esto era, ¿se acuerdan? Era lo que se llamaba neurosis de guerra, porque se descubrió originalmente con los soldados. Pero pues hoy en día todos somos soldados, y más en esta ciudad, ¿no? Ok, ¿cómo entendemos un fenómeno tan complejo como esto? Les voy a hablar de algunos conceptos que son básicos. Estoy seguro que cuando han estado en escuelas, en la prepa, en la universidad, les han dicho cosas como que el ser humano es un ente biopsicosocial, ¿sí? Y nos lo dicen y nos lo aprendemos para que en la hora del examen nos pregunten, ¿y qué somos los seres humanos? Somos entes biopsicosociales. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que somos una interacción entre la genética, ¿y ahora qué pasó? Entre la genética, el medio ambiente, y ha habido un debate internacional por años y años de que qué es la primacía en el ser humano. ¿Qué somos? ¿Somos más lo que somos genéticamente o somos más las experiencias que vivimos? Bueno, ese debate se acabó realmente, porque yo les voy a decir que hoy en día el pensamiento es que no hay una primacía de ninguna de las dos. Se sabe que los genes que tenemos, muchos de ellos solamente se van a aprender, se van a activar, dependiendo de ciertas actividades que realicemos. Por ejemplo, si alguno de ustedes tuviera un gen para cáncer de pulmón y fuma, probablemente el fumar les va a generar que ese gen se active y les vaya a dar cáncer de pulmón en algunos años. Pero si no tienen el gen de cáncer de pulmón, pueden fumar toda la vida. Les va a dar muchas otras cosas, se les van a tapar las arterias y les van a dar, se les va a botar el cerebro, pero no les va a dar cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón solamente se va a activar cuando el gen que tenemos y la actividad del medio ambiente se combinen. Y así como ese hay millones de ejemplos. Los seres humanos nos vamos creando con la experiencia. La experiencia define cómo se manifiestan los genes. Y además, los genes, conforme se van manifestando, nos ayudan a definir cómo entendemos la experiencia. Entonces, esta interacción entre las dos es muy importante. Y es importante entenderlo porque no van a aprender a manejar su estrés si no entienden que es una combinación de las dos. Otro concepto interesante es que antes se pensaba que el cerebro se desarrollaba dependiendo de los genes con los que uno nacía. Si traigo buenos genes, voy a tener un chorro de neuronas y voy a ser bien inteligente, ¿sí? Hoy en día sabemos que eso no es cierto, para nada. Sabemos que el cerebro se desarrolla a través de un interjuego entre los genes y las experiencias. Y ahorita les voy a explicar por qué, pero los genes que tenemos son muy importantes. Sí es importante tener genes sanos, pero es igual de importante tener las experiencias que hagan que estos genes se activen para que de alguna manera funcionemos de manera adecuada. Antes se pensaba que las experiencias de la infancia podían o no tener un efecto, un impacto, y se le hablaba que era un impacto psicológico. Es que de chiquito no lo llevaron al circo, entonces por eso está traumado, ¿sí? Eso se acabó, eso no es la experiencia. La realidad es que las experiencias tempranas tienen un impacto dramático, pero quiero que vean esto, tienen un impacto dramático en la forma en que el cerebro se estructura. O sea,
su cerebro no está terminado cuando nacen. Un ser humano, perdón, nace y el cerebro no está terminado. El cerebro se termina de armar más o menos por ahí entre los 20 y los 25 años. ¿Sí? Algunos de ustedes todavía no han acabado, ¿sí?, de armar su cerebro. Y va a depender de las experiencias que vayan teniendo a lo largo de la vida. Ya están un poquito pasados de tueste, aunque tengan 22, porque esto empieza desde el día en que uno nace, es más, desde el día que está en la panza de la mamá. Otro concepto interesante es que las relaciones seguras, no las inseguras, no esta de aquí, ¿sí?, las relaciones seguras con los padres que crean un contexto favorable para el desarrollo. Pero hoy en día sabemos que las interacciones tempranas no solamente crean algo favorable psicológicamente, es que lo quisieron mucho de chiquito y por eso es muy seguro. No, es muy seguro porque el hecho de que lo hayan tratado así de chiquito, lo que generó es que el cableado cerebral se diera como se debe de dar. Ustedes piensen en un edificio en el que todas las luces del ITAM dependieran de ese switch que está ahí atrás, un solo cable. No sería muy eficiente, ¿sí? Necesitaríamos switches en todos lados para poder prender y apagar las luces conforme necesitemos. Un cerebro bien cableado, eso es lo que hace. Prende o apaga las zonas que necesitamos según como lo vamos necesitando. Y ahorita les voy a explicar cómo se da eso. También se pensaba que antes el cerebro de un bebé era menos activo que el de un adulto. Pero vean el error en el que estamos. Un bebé de 3 años tiene el doble de actividad que un ser humano como nosotros. Entre los 2 y los 3 años, los bebés son lo más activo que hay. Nunca más volvemos a ser tan activos, neurológicamente hablando. Por eso han oído hablar de los terribles 2, los que tienen hijos chiquitos, entre los 2 y los 3 años son insoportables. ¿Y por qué, mami? ¿Y por qué? Y todo lo quieren saber y todo lo quieren hacer y nunca descansan y nunca duermen porque su cerebro está doblemente activo. Esa es la razón. Y ahora les vamos a seguir con esto. Les voy a hablar un poquito del desarrollo neuronal. Lo que no entiendan, please, párenme, porque para mí es importante que lo entiendan y no que yo les dé la plática. Las neuronas se forman rápidamente en las primeras semanas del embarazo. Es lo primero que se forma. Cuando hay un fetito, lo primero que se forma es el tubo neural, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. Porque todas las demás células se quedan donde tienen que estar. Las células del corazón se quedan donde van a estar. Las células del hígado se quedan donde van a estar. Pero las células del sistema nervioso tienen que viajar para todos lados porque tenemos nervios en todos lados. No tenemos células del corazón en el pie, pero sí tenemos neuronas en el pie. Y sí tenemos neuronas en el estómago y en la espalda y en la piel. Por eso es que es lo primero que se forma. El cerebro fetal tiene el doble de neuronas de las que necesita. Ningún otro órgano del cuerpo tiene el doble de células de las que va a necesitar. ¿Por qué el cerebro necesita el doble? Por este asunto de la migración que yo les decía, como las neuronas tienen que ir a donde van a trabajar, a donde van a tener que estar, necesitan un andamio. Y ese andamio pues, lo construyen las mismas células del cerebro. Entonces tiene el doble porque unas son como un andamio y las otras se van agarrando de eso para ir a donde tienen que llegar y las otras son las que nos van a hacer pensar, sentir, actuar y demás. Tercero, las neuronas nacen con un trabajo y una actividad específica, ¿sí? Igual que las células del corazón sirven para algo y las del hígado para algo, las neuronas, cada neurona tiene un trabajo específico. Las neuronas tienen que migrar hacia todos lados porque, como yo les decía hace ratito, tienen que inervar no solamente esto, que es donde más neuronas tenemos, sino que tenemos que inervar el ojo y el páncreas, y el hígado y los pulmones y el estómago y todo. Ay, dígame un órgano que no está inervado. Entonces, cuando hablamos de estrés, y como lo vamos a ver más adelante, estamos hablando de que el sistema nervioso, que es el que está vinculado con todo el cuerpo, es el que está estresado. Y a la hora de que hablamos de eso, quiere decir que todo o cualquier órgano de nuestro cuerpo puede terminar estando afectado. Les voy a explicar, esta es una matriz muy interesante que me dio una vez un maestro, que se las quiero platicar. Imaginen ustedes que aquí tenemos una matriz de focos, en el que hay 20 focos por 20 focos. O sea, hay 400 focos. Y que estos focos nomás tuvieran dos posibilidades, estar prendido o apagado. Entonces podemos tener el primero prendido, ¿sí? O el segundo prendido, o el tercero prendido, así, hasta el último aquí abajo. O podemos tener el primero y el segundo, el primero y el tercero, el primero y el último, o podemos tener el primero, el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Esto, no sé si todos alcanzan a ver, las posibilidades de esta matriz es 2 elevado a la 400, que es este número más 120 cifras más. Esas son las posibilidades de una matriz de 400 focos que nomás pueden estar o prendido o apagado. Ahora ustedes imagínense que nuestro cerebro tiene 100 billones de neuronas.
Y que nosotros pensáramos que las neuronas nada más pueden tener dos opciones, estar prendidas o apagadas, y que no están conectadas entre sí. Las posibilidades de este cerebro serían 2 elevado a las 100 billones, ¿sí? Si lo meten a cualquier computadora, por lo menos en las que tengo en mi casa, sí, lo pone uno y lo que dice es función no válida. No hay manera de calcular esto. Y estamos hablando de algo que no es nada más prendido o apagado, sino de una interacción constante. Entonces, cuando decimos que el sistema nervioso es el aparato más refinado que existe en el universo, de verdad lo es. Y que estamos en un territorio de todas las posibilidades también es cierto. Entonces, si nosotros vamos a educar y a manejar nuestro cerebro de la manera adecuada, vamos a tener una vida adecuada. Y si no lo hacemos, vamos a tener una vida bastante desastrosa, como se los voy a explicar ahorita. Hay una cosa que se llama proliferación. Cuando nosotros nacemos, el cerebro no está terminado, por eso los niños mueven las manos y las patas para todos lados y no fijan la vista y lloran de todo, y que es una lata, ¿no? Pero bueno, eso es porque su cerebro no está terminado todavía. Ya un poquito más adelante lo vamos conectando. La conectividad, o sea, la forma en que el cerebro se va a conectar, es altamente dependiente de la experiencia. ¿Sí? Según lo que el bebé va viviendo, pues la experiencia que va teniendo. ¿Quién le decodifica la vida al bebé? Las mamás, ¿sí? El bebé empieza a llorar porque tiene hambre y la mamá le dice, ¡ahí voy, mi amor! Y en lo que va y se prepara para darle de comer o lo que sea, el bebé empieza a entender que esa voz, porque no entiende las palabras, está vinculada con que aparece el pecho o aparece la botella y va a comer y entonces se calma. 3 milisegundos, pero se calma un ratito. Esto pasa a la semana de nacidos. Entonces ya quedó claro, la culpa de todo la tienen las mamás, ¿sí? Porque las mamás son las que decodifican la vida para todo el mundo. Y entonces, si las experiencias son buenas, el cerebro se va a ir conectando como necesita, pero si las experiencias son malas, se va a conectar de una manera distinta. ¿De qué experiencias estamos hablando? De las experiencias afectivas, son las únicas que cuentan, ¿sí? No es que si el niño le pusieron Mozart de bebé, o le pusieron una grabadora con las tablas de multiplicar, va a ser más genio, no. Es si va a haber sentido el cariño, el afecto, la contención que necesita a esa edad. ¿Okay? Las conexiones se forman en la infancia y colorean la experiencia, porque la forma en que un bebé está conectado hace que las experiencias que va teniendo las pueda decodificar de una mejor manera o de una peor manera. Ahora vean, en la infancia y en la niñez, cada neurona termina por conectarse con otras 15,000 neuronas. Yo no sé quién las contó porque son así minúsculas, pero ustedes imagínense 15,000 conexiones cada neuronita y tenemos 100 billones de neuronas. Entonces, a la edad de 2 años, ese es el número de conexiones que tenemos. Para la edad de 3 años, como les dije, tenemos el doble. Más o menos hay 300 trillones de conexiones en el cerebro a la edad de 3 años. Eso es lo que hace el sistema de proliferación. Nos va conectando. Entonces, si lo ven, eso que ocurre a esa edad nos dejó a todos ya con una cierta condición. Las neuronas se conectaron en base a la experiencia que íbamos teniendo. Y nosotros tuvimos esas experiencias que hicieron que nuestro cerebro se conectara mejor o peor. Un niño que vive en un hogar en el que hay gritos y zapatazos y golpes todo el tiempo, ¿cuáles son las áreas que va a conectar? Va a conectar las áreas de su cerebro que tienen que ver con estar hipervigilante, con defenderse, lo que llamamos el sistema límbico, que es la parte central del cerebro. Un niño que vive en un hogar armonioso, que se le canta, que se le toca, que ve colores, que haya experiencias afectivas, va a conectar su cerebro de una manera mucho más uniforme. ¿Ok? Entonces, estos son cortes de microscopio electrónico. Vean ustedes cómo al nacer la cantidad de conexiones que hay a los 15 meses y a los 3 años. Además del sistema, hay un sistema de podado, porque si yo les dije que a los 3 años tenemos el doble de conexiones que las de un adulto, quiere decir que se tienen que ir acabando esas conexiones, ¿están de acuerdo? Entonces, eso se va cortando. Todas estas fotografías, by the way, son fotografías reales, microscopios electrónicos, formas de coloración increíbles, ¿no? Estos son neuronas que se van conectando poco a poco y que van migrando. Las conexiones son específicas y son multiusos. Yo les dije, las neuronas tienen actividades específicas, pero las conexiones son multiusos. Se pueden usar para estimular o se pueden usar para bloquear. Y luego, bueno, pues las conexiones van desapareciendo y eso es lo que llamamos podado. ¿Cuáles son las que desaparecen? Pues las que menos usamos, ¿sí? Si todos nos fuéramos a Cuernavaca durante 2 años, usando nada más la carretera nueva, la federal y no la otra, la vieja que llamamos, en unos años estaría llena de hoyos, habría plantas y más, se volvería inusable, ¿sí? Lo mismo pasa con las neuronas, con las conexiones. Aquellas que usamos menos,
el cerebro las va nulificando. Y las que usamos más las mantiene y las preserva y de hecho hace más conexiones. El sistema, una vez que comienza eso, perdemos 33 conexiones cada segundo. En lo que yo dije esto, perdí 33 conexiones, otras 33, otras 33. ¿Es deprimente? No. ¿Para qué nos las dan y luego nos las quitan? Está horrible eso. La mitad de las sinapsis presentes a los 3 años ya desaparecieron para cuando tenemos la adolescencia más o menos. ¿Cuáles? ¿Y quién define cuáles se quitan? Como les dije, la experiencia. Es la experiencia que vamos viviendo desde la infancia hasta la adolescencia la que define cuáles conexiones van a estar. Fíjense, nosotros a veces decimos, les voy a plantear esto, ¿cuál es el primer sentimiento que tiene el ser humano? No sé si estén de acuerdo conmigo, pero es la frustración, porque el bebé está ahí, tiene hambre, llora, quiere comer, entonces está frustrado. El bebé tiene que aprender a tolerar la frustración y eso lo hace a través de que platica, la mamá le platica y le dice, ya mi amor, ya ahí voy, y no te preocupes, y ahorita te cambio. Y las mamás además tienen un chip increíble porque saben, el bebé llora y las mamás saben si está mojado, si tiene hambre o si tiene sueño, ¿no? Nosotros no. Pero bueno, entonces esas experiencias son las que van haciendo que se conecte y se desconecte el cerebro conforme se va necesitando. Este sistema de proliferación y de podado se preserva toda la vida. ¿Sí? Seguimos, por eso es que no hay que deprimirse tanto, porque aunque perdí 33 conexiones, si yo sigo leyendo, sigo estudiando, me interesa la música, me interesa el arte, hago sudokus, hago crucigramas, aprendo un idioma distinto, mi cerebro se va a seguir conectando. La mejor fórmula para prevenir deterioro cognitivo después de los 65 años es hacer todas estas actividades que yo les dije. ¿Okay? Ahora bien, 33, 66, 99, sí, así vamos perdiendo conexiones. Entonces, parte del estrés que tenemos es porque no revitalizamos esas conexiones. Al no tenerlas, nuestro cerebro tiene que estar haciendo uso de áreas que no están acostumbradas a usarse para manejar el estrés en momentos en que no saben cómo usarlo. Por eso es importante revitalizarlo. Ahora miren, si hay 15,000 conexiones en los 100 billones de neuronas, más o menos tenemos ese número, sí, son 1.5 billones de… Si 33 desaparecen cada segundo, más o menos estas se desaparecen al día, estas al año, y en 80 años más o menos perdemos 83 mil millones de conexiones, ¿sí? Pero bueno, no hay por qué preocuparse, porque yo les dije que tenemos más o menos como 150 trillones de conexiones. Entonces, no es tan importante el perder esas conexiones. Lo importante de esta transparencia es lo siguiente. Se ha demostrado que experiencias estresantes y traumáticas pueden reducir el número de conexiones que se crean y puede aumentar el número de conexiones que se pierden. Entonces, fíjense ustedes lo que pasa. En lugar de tener 15,000 por neurona, tenemos 10,000, o sea, un 30% menos. La gente que vive estresada, la gente que dice, yo solamente funciono bien en situaciones de estrés, lo que está diciendo es, voy a vivir más o menos bien como hasta los 48 años, porque de ahí mi cerebro va a estar frito, porque voy a tener menos posibilidades de conexiones. Y en lugar de que desaparezcan 33, desaparecen el doble cada segundo. Entonces, fíjense ustedes, en lugar de lo que habíamos dicho antes, tienen aquí 500 billones de conexiones menos y pierden el doble de las que habían perdido. Esto es debido al estrés. Entonces, cuando estamos hablando de que el estrés es un problema, yo les dije al principio de la plática, la gente que está estresada, bueno, el estrés está debajo de todos los problemas de salud física y mental que padecemos los seres humanos hoy en día. Y esto es una explicación del por qué. ¿Sí? Ok. Así es como se debería de ver, pero a veces no se ve así. Medios ambientes empobrecidos, pues obviamente disminuyen las conexiones, como dijimos, enriquecidos estimulan y mejoran la conectividad, pero tengan mucho cuidado porque la nula estimulación o la sobreestimulación no sirve de nada. Esas mamás que llevan a sus hijos a los 8 años a la clase de Trepsis, Mepsis y todas las demás, ¿sí? Y de inglés y de chino y de japonés, y los niños no tienen ninguna experiencia afectiva, les están haciendo el mismo daño que si no los estimularan para nada. La estimulación de lo que estamos hablando, como les dije, es la estimulación afectiva, es la única que cuenta. El estrés y el trauma psicológico disminuyen el número de conexiones, esto es una especie de resumen. ¿Cuál es el resultado? Y quiero que se queden con eso, es neurológico y psicológico. Cuando la gente dice el problema es un problema psicológico, están equivocados, es un problema neurológico. ¿Sí? Ahora les voy a hablar un poquito de las estructuras cerebrales. Miren,
¿Se acuerdan de biología de su época? ¿No? Ni traten de aprendérselo, nomás pongan un poquito de atención. Los hemisferios cerebrales, que es lo que parecen intestinos aquí en la cabeza, ahí es con lo que pensamos, planeamos y recordamos. Lo segundo, el hipocampo, la amígdala y el tálamo, es donde está la memoria y el aprendizaje. Y finalmente el hipotálamo y la amígdala es donde reaccionamos a las emociones. Nada más acuérdense de estas tres estructuras, ahorita se las voy a enseñar. Porque miren qué es lo que pasa. Hay un estímulo externo, ¿sí? Y entonces de repente el tálamo tiene que pensar si este es un estímulo nuevo o si es amenazante. Si de repente entrara una víbora aquí caminando aquí en la mitad del salón, pues todos diríamos, el tálamo diría, ¿qué es esto? En el ITAM no debería de haber víboras, ¿sí? Bueno, no de las que se arrastran, ¿sí? Y se arrastra la víbora y entonces algo en el cerebro tiene que checar. Primero le avisa a la amígdala que prende todas las alarmas, empezamos a sudar, la gente grita, algunos se paralizan, no se treparán en la silla como si la víbora no puede pararse, ¿no? Al mismo tiempo se checa con el hipocampo, como les dije, porque ahí es donde está la memoria. Yo ya viví esto, no, pero vi una vez un programa que esta no es venenosa porque tiene muchos colores, no, sí era, porque la de colores sí era la venenosa. Todo eso lo checa uno en el hipocampo. Y en la corteza cerebral uno está tratando de tomar las decisiones. Esto es lo que es el estrés. Cuando un estímulo novedoso pasa por todas estas estructuras, ¿y saben cómo lo hace? En un milisegundo hace todo esto. Las decisiones las tomamos así. Aquellos de ustedes que les guste leer, lean un libro buenísimo que se llama Blink, no sé si ya lo han leído, que habla, está buenísimo, ¿verdad? Que es que habla de estos impulsos que a veces tenemos y cómo tomamos las decisiones. Entonces, estas son las estructuras, vean, algo pasa, esto es el cerebro pensante. ¿Sí? Y sobre todo pensamos con esta parte de acá. El tálamo es el que decide qué diablos está pasando. Por un lado le avisa a la pituitaria aquí para que suelte ciertas sustancias y se conecta con estas otras dos estructuras para que uno empiece a tomar decisiones. Todo está conectado entre sí. No se preocupen mucho por la transparencia esta, lo que les quiero explicar es esto, que no pasa nada más en el cerebro. El cerebro activa, yo les dije hace rato, todo el cuerpo está inervado. ¿Ustedes saben dónde se produce el cortisol? El cortisol se llama la hormona del estrés. Mientras más estresados estamos, más cortisol producimos. Esa se produce en las glándulas suprarrenales, arribita de los riñones. Y cuando se producen cantidades excesivas de cortisol, se suelta una cantidad de adrenalina brutal. Por eso estamos así en el hiperacelere cuando estamos angustiados de algo. Porque eso es lo que nos prepara para la situación esta de huida, lucha. Lo malo es que cuando estamos hiperestresados, en lugar de huida o lucha, se crea una tercera opción que es la de la parálisis, que yo se las expliqué antes. Y cuando hay una parálisis del pensamiento y de los afectos y de la conducta, nos volvemos, perdón la expresión, idiotas. Porque en ese momento no podemos tomar decisiones adecuadas, empezamos a tomar decisiones erráticas todo el tiempo. Y lo peor de este sistema es que debería de haber un sistema de bloqueo. Así como cuando sube la temperatura y el termostato le dice ya subió a tanto, apágate a la calefacción, se debería de apagar, pero cuando estamos estresados, cuando estamos estresados, este sistema, que es el que debería de bloquear a la pituitaria anterior para que deje de producir, el cortisol debería de avisarle, y el cortisol debería de avisarle al hipotálamo para que deje de producir sus sustancias, deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, estamos produciendo adrenalina todo el tiempo. La adrenalina es parte de la que mata las desconexiones neuronales que yo les decía. Entonces vean cómo todo empieza a tener sentido. Si vivo estresado no puedo decir, a mí me gusta estar estresado porque es como mejor funciono. Pues sí, voy a funcionar muy bien un ratito, pero después de esto mi sistema se va a apagar. ¿Ok? Ahora miren, esto, que es lo que se llama alostasis, es un sistema que explica qué es lo que pasa con el estrés. Cuando tenemos un estrés, lo que pasa inmediatamente es que se activa un sistema que es el sistema nervioso corporal. Lo primero que pasa es que el cuerpo se activa, ¿sí? Y empieza a haber ciertas respuestas autonómicas, como les dije, se crea el sistema de alarma, ¿sí? Alguien nos toca en la ventana en el periférico y entonces lo primero que pasa es que en un milisegundo alguien dice qué estará pasando, ¿sí? En cuanto volteamos y vemos que es el que nos está vendiendo el billete de loterías o las gorditas de nata, decimos, bueno, puedo entender la situación y decidir qué hacer al respecto. Ese es el sistema de organización cerebral. Y de ahí lo que pasa es que viene el centro de pensamiento, llega todo a la corteza cerebral y podemos decidir qué hacer y se acabó el estrés. En ese momento apagamos y todo esto pasa tanto consciente como inconscientemente, todo el tiempo, 24 horas al día el sistema está activo en esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el estrés es continuo o es grave? Pues pasa lo mismo, primero se activa el sistema de alarma,
perdón, el sistema corporal, de ahí se activa el sistema de alarma, como habíamos dicho antes, pero fíjense, en lugar de que se vaya al sistema de organización cerebral, porque estamos constantemente en eso, y yo les dije, se bloquea tarde o temprano el sistema, se salta el sistema de organización cerebral y se va directamente al sistema de pensamiento, pero el sistema de pensamiento está activado por la alarma, que no es lo mismo que cuando ya lo pensé. Y entonces lo que termina por pasar es que uno se siente confuso, agobiado, derrotado, deprimido, ansioso, le da dolores de cabeza, le dan dolores de espalda, deja de funcionar afectivamente, cognitivamente y conductualmente. Y eso es lo que hace el estrés, ¿sí? Últimas estadísticas, y ahora sí les voy a decir cómo se maneja el estrés. Primero se ha demostrado que hay cambios en la estructura cerebral con PTSD. Estas son las técnicas que usábamos antes. Vean hoy en día las que usamos. No sé si se alcanza a ver por la luz, pero esto es lo que debería ser un cerebro normal. Y esto, vean los huecos que hay. Y estos huecos no es porque no hay neuronas, es porque no hay conexiones, ¿sí? Este es un cerebro de alguien que tiene un trastorno de estrés postraumático, que vive estresado todo el tiempo. Entonces, tarde o temprano, la falta de conexiones no va a permitir que funcione bien. Se ha descubierto a través de resonancia magnética y positrones que hay ventrículos más grandes. Los ventrículos es donde pasa el agua para mantener el cerebro como líquido. Vean ustedes lo que es un ventrículo grande. Como esto está en una cámara cerrada, mientras más grandes son los ventrículos, pues lo que se comió fue masa cerebral. Entonces somos menos inteligentes, pensamos menos. Se ha demostrado un decremento del volumen del hipocampo. Como yo les decía, el hipocampo es parte de la toma de decisiones y parte de la memoria. Por eso es que aquellas gentes que tienen genes como Parkinson o como Alzheimer o como algunas de las enfermedades seniles, que viven vidas estresantes, en lugar de que les dé a los 70, 75 años, probablemente les va a dar a los 55 años. Yo soy un solo psiquiatra en México y yo ya tengo varios pacientes que tienen Alzheimer a los 55 años. ¿Por qué? Entre otras, por esta razón. La verdad es que hay muchas otras causas, como son el alcohol y la marihuana. La marihuana, cualquiera de ustedes que tenga genes para Alzheimer o para Parkinson y que haya consumido marihuana de manera constante, no mucha, sino constante, probablemente les va a dar antes, ¿sí? Entonces son cosas que hay que pasar esa información allá afuera porque la gente no la entiende. Ese es el hipocampo y este es el que se hace chiquito. Ok. Ahora vean, la gente que está expuesta al estrés tiene tres veces más riesgo de tener enfermedades orgánicas, 3 veces más posibilidades de tener enfermedades patológicas, y esta es la más grave de todas, tener 5 veces más posibilidades de ser perpetradores de violencia. La ciudad en la que vivimos es una ciudad violenta por esto, porque vivimos constantemente en violencia y en estrés, y esto es lo que está generando la sociedad que tenemos. Si nosotros no hacemos, si no establecemos programas que ayuden a que esto no ocurra, pues vamos a seguir con estos problemas. Y como les decía, las 3 áreas están afectadas: emocional, cognitiva y afectiva. Algunos medicamentos ayudan, ahorita vamos a hablar de eso, pueden detener el avance, se pueden revertir algunos de los procesos, pero la mejor estrategia es la prevención. Entonces vamos a hablar un poquitito ahorita de prevención. ¿Cuáles son las causas? Se las platiqué al principio. La actitud, ¿sí? Si tenemos una buena actitud, yo les decía, la gente negativa, pesimista, pues tiene una posibilidad mayor de desarrollar situaciones de estrés. Alimentación deficiente, cansancio, falta de ejercicio, sistemas de apoyo disfuncionales. Todo esto hace sentido, ¿no? Pero todo esto, si lo hacemos bien, se crea una cosa que hoy en día está muy de boga, que es la resiliencia. La resiliencia es un término que está prestado de la ingeniería, que habla de cuando un metal tiene la posibilidad de regresar a su estado natural. En psiquiatría la usamos para decir cuando un ser humano tiene la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y de regresar a su estado natural, o sea, a su estado de homeostasis y de funcionamiento. Entonces, si nosotros atacamos estas áreas, la posibilidad de que no nos afecte el estrés como nos está afectando son mucho mayores. Entonces, ¿cómo se maneja el estrés? Los principios relacionados. Tenemos que tener programas individuales, pero también programas laborales, porque yo les dije en la primera transparencia que somos el país número 1 en el mundo de estrés laboral. Tenemos que crear programas laborales de manejo de estrés. Nosotros damos muchos cursos en empresas de mediación, resolución de conflictos, a los niveles más básicos. En algún momento en Coca-Cola, por ejemplo, les dimos a los choferes y a los repartidores que viven en unas situaciones de estrés, a veces entre ellos mismos, a cómo resolver los conflictos entre ellos. Y eso disminuye enormemente. Cuando estaba yo en la Universidad de Yale, que vieron al principio, establecimos un programa en el cual, a través de trabajar con los jóvenes cuando estaban en situaciones de estrés y de trauma, se redujo
la criminalidad en la ciudad de New Haven, que es donde está la universidad, en 38%. Ninguna estadística en el mundo habla de una reducción de criminalidad de 38%. A raíz de eso fue que se creó el Centro Nacional con la idea de replicar en Estados Unidos ese programa en toda la Unión Americana. Pero entonces quiere decir que estos programas sí funcionan. Segundo, diversificación de actividades. Esta gente que está ahí, seguro lo han oído porque desde que yo estuve aquí en el ITAM lo oíamos, la gente que está 8 horas en la misma máquina haciendo lo mismo todo el tiempo se vuelve idiota, ¿sí? Y no puede funcionar, y no puede manejar su estrés, y no puede, tiene que haber una diversificación de actividades, y eso se puede hacer a través de muchísimos programas. Alimentación sana, y entre esto se incluye el bajo consumo de alcohol, de tabaquismo y de sustancias, del uso de sustancias. Esta es una de las causas más importantes de estrés, ¿sí? La forma en que, porque el estrés no nomás estamos hablando, como yo les dije, del estrés psicológico. Lo que le hace el consumo de alcohol al hígado y al páncreas es estresante para el cuerpo. Entonces, estas son cosas que hay que tomar en cuenta. Descansos frecuentes, programas de ejercicio diario. La gente que dice, yo hago ejercicio 3 veces a la semana, pues le sirve un poquito, pero muy poquito. La diferencia entre hacer 4, 5, 6 o 7 es enorme. Con cada día extra que se hace ejercicio, el cuerpo tiene una capacidad increíble de recuperarse, el sistema nervioso. Entonces, hagan ejercicio diario, aunque sea 15 minutos. 15 minutos de caminar rápido, caminar lento, caminar rápido, es suficiente para que su sistema genere endorfinas y encefalinas, que son parte de los que curan el sistema. Crear sistemas de apoyo, ejercicios de relajación, medicamentos y coaching, terapia y otros estadios. Estos son los programas que funcionan. Se pueden implementar como individuos, se pueden implementar en empresas. Lo importante es que pensemos que el estrés es una condición que está detrás de todas las patologías físicas y mentales hoy en día y que sí hay maneras de evitarlo. Esta es nada más una transferencia que les quise poner para que vean ustedes. Este es un estudio que hicimos. Nosotros tenemos un programa hace muchos años con niños de la calle. En el que trabajamos con 25 o 30 instituciones en la Ciudad de México que trabajan con niños de la calle. Tuvimos la oportunidad hace algunos años de encontrar a 2 gemelitos que habían sido adoptados. Uno de ellos fue adoptado en una familia clase media, papá, mamá, trabajadores, además el otro fue adoptado por una familia clase un poco más baja. En una de las 2 casas el papá era alcohólico, un poquito violento, agresivo más que violento. En la otra, papás muy luchadores, muy trabajadores, demás y más. Los niños fueron adoptados al nacimiento. Estas tomografías las sacamos cuando tenían 5 años los niños, ¿sí? Vean ustedes, son gemelos idénticos, tienen los mismos genes. Yo por eso les decía, la primera transparencia que les puse es la experiencia define si se prenden o no los genes, y los genes definen cómo se conecta nuestro cerebro. Vean ustedes, no pueden ver, este es el cerebro de uno de los niños, este es el cerebro del otro de los niños, además de que se ven áreas más activas, se ven áreas donde no aparece luminosidad, no es porque no hay neuronas, no es porque hay tumores ahí, es porque hay muy poca conectividad a los 5 años. Esta transparencia es la que nos ha dado que el gobierno federal, estatal y algunas instituciones privadas como Fundación American Express, Fundación Quiera, nos den dinero para seguir trabajando con esto. El estrés y el trauma genera esto a los 5 años. Imagínense ustedes 20, 30, 40, 50 años de estrés. ¿Okay? Ahí es donde empieza todo. ¿Okay? Muchas gracias. No sé si hay preguntas o dudas. Gracias. Sí. Gracias. Los niños que tienen esta enfermedad que les dan medicamentos, no recuerdo el nombre de la enfermedad. Déficit de atención. Ese. Sí. Esos niños, comentaba usted que podría ser que en lugar de darle un medicamento se trataran de otras formas. ¿Cómo se tratarían esos niños? Mire, hay muchísimas niveles de esa enfermedad, de ese padecimiento, y muchas veces tiene que ver con que los niños están aburridos. Muchas veces tiene que ver con que los maestros son muy malos. Y muchas veces tiene que ver con que sí tienen un padecimiento. Entonces, cuando un niño necesita un medicamento, hay que dárselo. Lo malo es que en cuanto el niño tiene un problema de conducta, dicen, hay que medicarlo. Entonces, hay muchos programas en donde los niños se les puede poner a hacer otras actividades en clase, en donde hay que mejorar nuestro sistema educativo indudablemente, y en donde hay algunos otros medicamentos que no son estimulantes, como el Ritalin o el Concerta, que lo que hacen es que el niño pueda utilizar sus recursos de mejor manera, favorece la conectividad y demás. Pero los estimulantes, que sí hay que usarlos cuando son necesarios, tienen efectos a muy largo plazo. Ok, sí, gracias.
Les platico algo del alcohol mientras deciden si hay una, porque hace rato les decía que el alcohol, fíjense que, no sé si alguna vez han oído hablar del asunto del muffin, porque cuando yo voy a escuelas a platicar con chavos y les digo, hay que explicarles por qué no es bueno que tomen, ¿sí? No es que los adultos somos unos sangrones que no queremos que tomen, porque nosotros sí tomamos, ¿sí? Yo sí tomo, me gusta el vino y tomo cuando voy a una comida. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren, si ustedes van a hacer un muffin, un panquecito, hacen su masa, ¿ok? Le vacían una bolsita completa de sal encima y lo dejan ahí reposar 1 hora. Y luego lo meten a cocinar y lo sacan y se lo comen. ¿A qué les va a saber? Pues a sal, ¿sí? Porque se va a hacer. Ahora imagínense que ustedes tienen la misma masa del muffin, lo meten al horno, cocinan su muffin y le vacían la misma bolsita de sal encima. Y luego, después de 1 hora, le hacen así al muffin y se lo comen. ¿A qué les va a servir? Pues delicioso, a plátano con nueces, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que uno ya está cocinado y el otro no está cocinado. Cuando los seres humanos consumimos alcohol antes de los 20 años, retenemos el 0.2% del alcohol en el hígado, en el páncreas y en el sistema nervioso, como la sal que se mete a la masa del muffin. Después de los 20 años, retenemos el 0.02%. Cada vez que tomamos alcohol, retenemos un poco de alcohol en esos órganos. Entonces, hoy en día sabemos que a la gente que le da cirrosis, que a la gente que tiene problemas de hígado, las pancreatitis, cuando yo estudié medicina, yo veía pancreatitis en gente de 60 años, 65 años. Hoy en día la vemos en gente de 30 años, porque toman como desaforados desde los 14 años. Y lo que están haciendo es reteniendo esos niveles de alcohol. Díganme si eso no es un estresor terrible para el cuerpo y eventualmente para la mente y para la conducta. Entonces, esta información son cosas que tenemos que ir abriendo hacia los jóvenes y hacia los padres, porque ellos son los que tienen que tener esta información. Si no, nomás suena que estoy haciendo un berrinche y no quiero que tomes. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que falsamente se cree que beber te relaja y te hace pues sentirte mejor, ¿no? Pero desafortunadamente cuando pasa el efecto es cuando sientes los estragos de ese Totalmente, daño. totalmente. Y el sistema nervioso, que espero que les haya quedado claro, es el sistema más fino que hay en el cuerpo, se afecta totalmente por el alcohol y por el uso de sustancias. La gente que dice es que es mejor la marihuana que el alcohol, no es cierto. Ya sabemos hoy en día que no es cierto. Además sabemos que con las nuevas marihuanas que hay ahí en el mercado, que son las sintéticas, y creo que el doctor Guisa les va a hablar más al rato de eso, las marihuanas sintéticas son 20 veces más potentes y destruyen los riñones, destruyen el ojo. Estamos lidiando, y estamos perdiendo la guerra, estamos lidiando con cosas muy serias. Gracias. Sí. Químicamente, en el cuerpo y neurológicamente, ¿por qué, cómo funciona que el ejercicio como que te ayude al estrés? Es muy bueno. Mira, hay 50 sustancias en el cerebro conocidas. Seguramente hay muchas más, pero solamente conocemos 50. ¿Sabes cuántas sabemos cómo funcionan? 6. Sabemos que las otras 6 están, pero no sabemos qué es lo que hacen o por qué están ahí. Lo que sí sabemos es que cuando hacemos ejercicio, es más, les voy a decir las 3 cosas que más generan esto: hacer ejercicio, baños de agua fría y hacer el amor. Entonces ya saben lo que tienen que hacer, ¿sí? Esas 3 cosas lo que generan es una producción excesiva de endorfinas y de encefalinas, y esas a su vez hacen que se produzcan ciertas sustancias a lo largo del cuerpo que hacen que el sistema nervioso se relaje, que el sistema nervioso funcione mejor, que estemos más alertas, que estemos más despiertos. Tiene que ver con la adrenalina, tiene que ver con la serotonina, pero las endorfinas son las que hacen ese efecto. Entonces, por eso es que el ejercicio y las otras actividades también lo generan. ¿Sí? ¿Qué tanto usted como psiquiatra apoya técnicas como el mindfulness o la atención plena para el manejo del estrés? Muchísimo. El mindfulness, que se puso de moda hace poco, aunque realmente existe desde hace miles de años, es una técnica con la que se está estudiando mucho ahorita. La semana pasada, antepasada, tuvimos un evento ahí en el Hospital Inglés en que vino alguien, el congreso fue sobre estrés y se habló muchísimo de mindfulness. Es una técnica que está estudiándose mucho en Harvard, en Yale, y que yo creo que eventualmente se va a sofisticar mucho más. Sí. Gracias. Pues muchísimas gracias, les agradezco y suerte el resto del día. Gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias al doctor David Zietlow por la conferencia, súper interesante. Gracias a los más de 200 exalumnos que están conectados ahorita. Y continuando con datos sobre el sondeo que hicimos y que tienen que ver con esta
plática. Les preguntamos a los alumnos cuántas horas, bueno, les preguntaron los alumnos del consejo y demás a sus compañeros cuántas horas destinan a actividades físicas deportivas a la semana. Solo 17% de ellos dijeron que más de 4 horas. Si lo dividimos entre 30 minutos que hicieran diariamente, pues serían, ¿no?, el porcentaje que podría ser que estuviera haciendo ejercicio diario. Pero bueno, una buena noticia es que ya tenemos más actividad física, tenemos un 30% de alumnos y sumamos un 30 y el otro 17, tenemos casi la mitad de ustedes que están haciendo por lo menos 2 horas de ejercicio a la semana, entonces los motivamos a que usen el gimnasio, siempre nos dicen que debemos de tener mejores instalaciones y yo les insisto mucho en que quiero verlos usando las que tenemos y también por supuesto las iremos mejorando. Fuman, señalaron, esto es un sondeo, no una encuesta, pero bueno, el 21% declaró hacerlo solo ocasionalmente y un 21% dijo que sí, pero tenemos un 60% de ustedes que dijo que no, lo cual nos da mucho gusto. ¿Y con qué frecuencia consumen bebidas alcohólicas? La mayor parte de ustedes señaló que únicamente una vez al mes, 40%, esperamos que haya habido mucha honestidad a ese respecto y ojalá sea así porque siguen en desarrollo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y continuamos con nuestro Día de la Salud. Gracias.